Vamos a hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Los queremos escuchar. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Noches. El Señor me les continúa bendiciendo. El Señor les ama. El Señor está allí para mimarte, porque Él es un Padre que mima a sus hijos, los llena de su gracia, de su amor, de su buena voluntad. Él es bueno, iglesia, Él es bueno. Bendito sea nuestro Padre, que Él es bueno. ¿Quién podrá haber tan bueno como Él? Como dijo Jesucristo, como le dijeron a Jesucristo, Maestro bueno. Y él respondió, bueno mi Padre que está en los cielos. Él sí es bueno. Y sí, hermanos, Él nos lo ha demostrado. Él ha sido bueno con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le bendecimos. Por eso disponemos nuestras vidas solo para Él. Y en esta hora disponemos nuestros corazones para que Él nos habla, que Él nos hable, que Él nos siga hablando, porque sabemos que Él es el que nos habla todos los días. Nosotros oramos y Él nos responde. Y Él nos responde y en esta hora hay más respuestas para aquel que necesita una respuesta. Lo decreto, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús y por la virtud del Espíritu Santo. Iglesia, vamos a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a ir allá a la palabra de Dios en Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Qué suceso tan extraordinario nos muestra la palabra en esta hora, el cual nos ha librado. Qué bendición, hermanos. Todos los que estamos escuchando este mensaje, los audios, dice la palabra de Dios que ya el Señor te liberó, que ya has sido libre. No que te va a liberar, Él ya te liberó, hermano, Él ya nos liberó. Y nos trasladó, dice la palabra, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué nos da a entender esta palabra en esta hora? Que hay unos reinos, que hay
dos reinos. Dos reinos hay. Uno visible y uno invisible. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Hay un reino natural y hay un reino, ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es el reino natural? Lo que están viendo nuestros ojitos, hermanos. El reino natural se compone ¿por qué? Por el reino animal, reino vegetal y reino mineral. Todo aquello que podemos ver con nuestros ojitos, podemos palpar, el universo que observamos, las constelaciones. Allí está el reino natural. Y como todo reino, tiene que un gobierno, tiene sus leyes. Así sucede también en el reino espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:18? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Lo natural, ¿cierto? Ese es el reino natural. Pero dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo más tremendo, hermano, es que de por sí el ser humano solamente está, ¿qué? Preocupado por lo que ven sus ojitos, por lo natural. Y saber que lo natural, que lo que ven nuestros ojos, una casa, este mundo físico, todo lo que el mundo nos puede ofrecer, todo es pasajero. Pero mire lo más increíble, pues las cosas que no se ven son temporales. Es por lo que menos se preocupa el ser humano, por lo que no se ve. Pues como no lo ve, entonces no le interesa. A algunos, pero gloria a Dios que a nosotros que se nos abrieron los ojos, ese ahorita es nuestro propósito. Solamente interesado por aquello que es ¿qué? Que es eterno. ¿Qué es eterno? Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Ahí es donde comienza a funcionar ¿qué? El reino ¿qué? Espiritual. ¿Qué sucede con el reino espiritual? Solamente existía el reino natural y el espiritual, pero hubo ¿qué? Una división. Hubo una división. ¿Qué sucedió para que ocurriera esa división? Vamos allá a leer en Isaías 14. Isaías 14 nos dice qué sucedió con el reino espiritual. Dice Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Y seré qué? Semejante al Altísimo. Tremendo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Tremendo, hermanos. ¿Quién dividió el reino espiritual? Lo vemos que fue aquel sujeto llamado ¿qué? Satán. Por eso allá en Apocalipsis 12 también nos lo describe. Dice en 12:7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y sus ángeles fue qué? Arrojados con él. Bueno, voy a saltarme allá al versículo 12 para que no alarguemos mucho la predicación, la palabra, la enseñanza.
Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué se debe alegrar los cielos y los que moran en ellos? Porque ya fue lanzado fuera, ¿qué? El acusador, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el reino espiritual se dividió. ¿Quién lo dividió? Ya la palabra de Dios nos lo enseñó. ¿Quién fue aquel que era lo más lindo de Dios? Pero ¿qué se hizo? Se rebeló, su orgullo lo hizo pecar y fue lanzado del cielo hacia la tierra. ¿Qué hizo? Ya sabemos todos qué fue lo que sucedió. Entonces vamos aquí a hablar de aquellos dos reinos. Como dice la palabra, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. El reino de Dios es el mismo reino de luz. Como todo reino, ¿qué es un reino? Un gobierno. Reino quiere decir gobierno. ¿Qué sucede allí? Todo reino tiene que tener, ¿qué? Un gobernante. ¿A quién gobernar? Súbditos, como se dice. Todo gobierno tiene que tener, ¿qué? Su ejército. Pero aquí lo más lindo es que en el reino de Dios, el que gobierna es Jesucristo, el que venció a este sujeto que fue echado del cielo. ¿Pero a dónde vino a dar? A la tierra. Vino a dar a la tierra. Lo hermoso de Jesucristo, que es el que gobierna, ahora Él gobierna sobre todo, aún sobre todos los reinos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el reino de Dios, Jesucristo es el que gobierna sobre todas las dimensiones físicas y espirituales. Todo, todo, todo. Pero ¿cómo es que logramos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? ¿Cómo? La única manera para ser trasladados de ese reino de tinieblas solamente es a través de Jesucristo. Dice la palabra que solamente el que le recibe, el que cree en su nombre, tiene el privilegio, la potestad de ser llamados hijo de Dios, el cual ya no se ha engendrado ni de carne ni de sangre, sino que es engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es la única manera para ser que trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿De qué otra manera? Según nos dice Efesios 1:13, dice, y en Él, nuevamente en Él, todo es en Él, Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, hermanos, con el Espíritu de la promesa. Ese es el único puente, es la única forma para poder, ¿qué? Ser trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí es realmente donde comienza el gobierno de Dios en nuestras vidas. Ahí es realmente donde comienza esa respuesta que todos oran y pronuncian con el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y gloria a Dios por esa oración, porque están invitando ¿qué? A que Cristo venga y gobierne en nuestras vidas, que Él sea el único Señor en nuestras vidas. Pero todo sucede solamente al oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y creyendo en Jesucristo y creyendo en el evangelio, solamente viene el Espíritu Santo. A través de Él es que podemos ¿qué? Ser introducidos poderosamente en el reino de Cristo. Por eso dice la palabra que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Siempre todo se basa, todo se basa es por el Espíritu Santo, glorioso. Por eso dice también la palabra, y esto erais algunos. ¿Qué éramos algunos? Estábamos en el reino de las tinieblas. ¿Qué éramos? Dice la palabra que éramos fornicarios, idólatras, adúlteros. Dice la Biblia que éramos muchos afeminados, otros que se echaban como ladrones, ávaros,
borrachos, maldicientes, estafadores. Erais algunos. O sea, ¿dónde estaban? ¿A dónde estábamos? En el reino de las tinieblas. Allá estábamos, hermanos. Pero gloria a Dios, que ya la palabra dice, y esto erais algunos. Aquí le está hablando uno de ellos. Muchos, o quizá, o lo más seguro es de que todos escuchando, gloria a Dios, que también erais algunos. Gloria a Dios. Mas dice la palabra, mas ya habéis sido lavados. ¡Ah, qué belleza! ¿Lavados por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido santificados. Como quien dice, ya habéis sido separados. ¿Qué es ser santo? Separados. Ya habéis sido santificados, separados para Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ya habéis sido justificados. ¿Justificados cómo? Con la sangre del Cordero Hijo de Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, tremendo. ¿Y por quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí es donde comienza el trabajo, hermanos. Allí es donde comienza la transformación. Allí es donde comienza, ¿qué? A manifestarse ese reino en cada uno de aquellos que hemos recibido a nuestro Señor, Rey y Salvador. Qué bendición tan extraordinaria, hermanos. Gloria a Dios. Hermano, pero así como un reino tiene un gobernante, y sabemos que el reino de Cristo lo tiene ¿quién? El gobierno lo tiene totalmente en Jesucristo. También tiene ¿qué? Un ejército. Dice la Biblia que todo lo natural, todo lo espiritual se deja ver en lo natural. Vemos que el reino natural tiene su organización, los gobiernos con sus ejércitos, sus comandantes, sus gobernantes. También el reino espiritual, el reino de Dios, tiene ¿qué? Su gobernante que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y también tiene un ejército poderoso, que es el ejército angelical. ¿Al servicio de quién? De todos nosotros. ¿Al servicio de qué? Del reino de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Por eso en 1 Corintios 15, 24, por eso dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué quiere decir? Que Él está reinando, que Él ahora es rey y siempre será rey. Y luego dice que cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué es lo que va a suprimir? El dominio del reino de las tinieblas. La autoridad que aún tiene el reino de las tinieblas sobre Adán, sobre aquellos que aún no han recibido a Cristo. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón, aún pertenece a Adán. Aún está allí bajo la autoridad y bajo el dominio ¿de quién? De Satán. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Aún la muerte no ha sido destruida, hermano. Aún la muerte está allí. ¿Por qué? ¿Existe por quién? Por Adán, hermano. Porque en Adán todos moriremos, dice la palabra. Pero en Cristo todos viviremos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, aquí se nos deja manifiesto lo que es el reino de Dios, comandado por el gobernador, el gran comandante, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, con su ejército angelical y con sus santos. Gloria a Dios. Pero entonces vamos a mirar el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es real, hermanos, porque, como decíamos allá en Corintios, pero lo que no se ve es eterno. Lo que no es eterno, estos dos reinos están allí confrontándose en este tiempo, hermano, por las almas. Pero vamos a ver quién es el rey, el gobernante del reino de las tinieblas. Dice la palabra que es Satán. El mismo Jesucristo lo pronunció allá en Juan 12:31, porque el príncipe de este mundo está pronto a venir. El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. El apóstol Pablo también le llamó el Dios de este siglo. Allá en Corintios 4:4. El Dios de este siglo. Mira cómo todos piensan que es que hay y si es verdaderamente, solamente hay un Dios verdadero. Pero realmente Satán se denomina también como un Dios. Un Dios, ¿pero qué? Con minúscula.
Nuestro Dios verdadero es con Dios con mayúscula, bien grandota, lo más inmenso. Y el Dios de este siglo, bien diminutivo, es el que gobierna ¿qué? El reino de las tinieblas, ahí está operando. ¿Por qué vemos que suceden tantos males en este mundo? ¿Por qué? Porque Él está allí haciendo de las suyas. ¿Por qué? Todo por consecuencia ¿de quién? Del pecado. Él está allí. Él también tiene ¿qué? Su ejército. ¿Cuál es su ejército? Dice la palabra en Efesios 6:12. Por eso, hermano, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y en esta hora estamos hablando es conforme a la palabra de Dios, hermano. Su ejército, el ejército satánico, ¿quién lo conforma? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Tremendo, hermanos. Tristemente es una realidad, hermanos. Lo quieran creer o no, muchos, el mundo entero está bajo el poder del maligno, dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno, el mundo entero. Pero sabemos que los que hemos conocido de Cristo ya no somos del mundo, como dice Jesús en la oración. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero el resto, todo el mundo, hermano, amada iglesia, está bajo el poder del maligno, según nos lo dice la Escritura. Bajo el poder. Seguimos hablando de aquel que dividió el reino espiritual. Dice que a sus presos no abrió la cárcel, a sus presos no, jamás. Él dejará libre a los presos. Solamente el que tiene la llave y el que venció. Por eso es tan necesario ir a Cristo. Por eso es que predicamos a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Por eso es que está predicando el reino de Cristo, el evangelio de Cristo. Se llama Jesucristo, aleluya. Aleluya, hermanos. ¿Por qué? Hermano, porque todos nosotros, todos, sin excepción, solamente Jesucristo. Él nació engendrado ¿por quién? Por el Espíritu. Mas, sin embargo, tuvo que nacer en el vientre de una mujer. Pero todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido en el reino de las tinieblas, hermano. ¿Por qué el reino de las tinieblas? Porque en Adán todos morimos. En Adán, todos. Ahora fuimos gobernados ¿por quién? Ahora no, antes de Cristo éramos gobernados ¿por quién? Por este individuo llamado Satán. Allí estábamos, en el reino de las tinieblas. Por eso dice la palabra, y fuimos, ¿qué? Trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. ¿Qué sucedió que nacimos en el reino de las tinieblas? Por un hombre, Adán. Adán en su desobediencia, como ya todos lo sabemos, al no reconocer la autoridad de Dios como su Señor, como el Rey de su vida, ¿qué pasó cuando desobedeció y se dejó de engañar por Satán? Dejó de pertenecer al reino de luz. Él nació en el reino de luz, pero como el reino se dividió, ¿qué pasó? Cayó en desobediencia y cayó de la gracia de Dios. Y fue trasladado. Tristemente, él fue trasladado al contrario. Fue trasladado del reino de la luz al reino de las tinieblas. Tremendo, qué triste, hermanos. Pero gloria a Dios, que ahora nosotros es a la inversa. Ahora nosotros hemos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como quien dice, vamos nuevamente al principio, hermano. Nuevamente, ¿qué? A la nueva creación. Por eso dice la palabra es que somos ¿qué? Primicias de su nueva creación. Cristo las primicias. ¿Y nosotros qué somos? Herederos con Cristo. ¿Y somos qué? Los primogénitos. Jesucristo es el primogénito en medio de muchísimos hermanos. ¿Y nosotros somos qué? La primicia de su creación. Adán, ¿qué hizo? Le cedió el dominio a Satán. Él era el que gobernaba. Él tenía el dominio. Pero al pecar, ¿qué hizo? Le entregó todo ese dominio a Satán. ¿Por qué creen, hermanos, que el atrevido de Satán
entregaré todos los reinos del mundo, porque me pertenecen. ¿Quién se los dio? Hermano, eso no se los dio Dios. ¿El que los usurpó, se los robó, se los quitó a quién? A Adán. Y todos los reinos del mundo te los daré. ¿Cuáles son los reinos del mundo? Ya sabemos que es el reino ¿qué? El reino natural, el reino animal, y allí está incluido el ser humano, porque dice la Biblia que el ser humano ¿qué? Es un ser vivo, y el Señor sopló sobre él aliento de vida y fue llamado ¿qué? Un ser viviente. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque él se los quitó ¿quién? A Adán. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los que viven en las tinieblas, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo tremendo. Y él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A los que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, a nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermanos. Allá nos lo dice Efesios 2:1-2. ¿Quién nos dominaba? ¿Dónde estábamos? En la corriente de este mundo. Como quien dice, en el reino de las tinieblas. ¿Quién nos dominaba? Dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es tan necesario recibir a Cristo. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida. Porque dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí, ahora todas son hechas nuevas. Entonces pasamos de la desobediencia que hay en el reino de las tinieblas a la obediencia que hay en el reino de luz a través de Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Por eso es tan importante, hermano, entender, según dice Colosenses 1:13, la verdadera conversión tiene dos aspectos. El primero, ¿cuál es? Dice que es ser librados del poder de las tinieblas. Primeramente, ¿qué hace Dios? ¿Nos libra de qué? Del poder de las tinieblas. Como quien dice, nos abre la cárcel, donde el enemigo nos tenía cautivos. ¿En cuál cárcel? Ya lo leímos, y esto erais algunos, borrachos, fornicarios, y así, hermano, la lista es bastante larga. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió la llave y nos dejó salir, hermanos. Qué bendición tan extraordinaria. Ahí donde viene ¿qué? La verdadera conversión. Primeramente, para poder buscar ese arrepentimiento, para poder ser convencidos de justicia, de pecado y de juicio por el poder del Espíritu Santo. Primero, ¿qué hace Dios? Nos libra, nos libera. Y por segundo, nos traslada, hermano, dice la palabra, nos traslada. Primero nos libera, nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y luego ¿qué hace? Nos traslada al otro reino. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios, que me estén entendiendo el mensaje que Dios quiere dar a la iglesia y a los que aún no conocen esta verdad tan extraordinaria, hermanos, de lo que sucede realmente en esta vida, hermano, que hay dos reinos, una realidad. Pero nosotros ahora podemos entender por el Espíritu que ya nosotros no pertenecemos al dominio de Satán, ahorita nosotros pertenecemos al dominio, al gobierno de Cristo, aleluya, porque ¿qué? Fuimos primeramente librados y luego fuimos ¿qué? Trasladados. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Por eso el Señor permite que sea ministrada esta palabra. ¿Por qué? Porque es que todos piensan que eso es cuando muramos. Eso va a suceder cuando muramos. Por eso muchos todavía prenden velitas y piensan que todavía hay oportunidad para los que murieron. No, para los que murieron ya no hay oportunidad, hermano. La oportunidad está ahora en Cristo y por el Evangelio y por la palabra. Todo esto sucede en vida, hermano, en vida. En vida es que tenemos que ser liberados y liberados de un reino
que es el reino de las tinieblas, y trasladado a otro reino. ¿Cuál? El reino de Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Es en vida, no es cuando se muera, hermanos. No es cuando se muera, porque escrito está, esto es todo para el hombre, que muera una sola vez y después el juicio, hermano, después el juicio. Dios mío, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor si morimos en el reino de las tinieblas? Estamos perdidos, hermano, ¿por qué? Porque no hubo redención, porque no hubo liberación, porque no hubo traslado, hermano, se murió allí, en Adán, y en Adán están perdidos, hermano, en Adán están perdidos. Por eso es que la iglesia ora por el mundo, ora por los que están en el mundo. ¿Ora para qué? Para que Dios tenga misericordia de los que aún faltan por ser trasladados a este reino glorioso, a este reino glorioso de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, gloria a Dios. Y todo esto sucede ¿por qué? Por pura misericordia, porque como dice allá en Primera de Pedro 2.9, ¿qué dice Primera de Pedro 2.9? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, mire qué lindo. Ya nosotros ya no somos, como dice, eran, pero ya no somos, hermano. ¿Ahora qué somos? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Vosotros, iglesia, nosotros, dice la Biblia, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué no éramos pueblo? Porque estamos en el reino de las tinieblas, hermano. ¿Ahora dónde estamos? En el pueblo de Dios. Por eso el cristianismo no es una religión. Nosotros como iglesia, ¿qué somos? El pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo que es trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, hermanos. Gloria a Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermano. Es por la misericordia. Dios tuvo misericordia de ti, Dios tuvo misericordia de mí. Es por misericordia, es por gracia. No es por obras, es por gracia. Qué bendición, hermanos. Qué bendición saber a quién le pertenecemos ahora, hermano. Ahora le pertenecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el que gobierna, hermanos. Ya, hermanito, ya Satán no te gobierna, él no te puede gobernar, él no tiene potestad sobre ti. Ahora toda la potestad la tienes Cristo, hermanos. Cristo es el que tiene todo el dominio sobre nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, es tan importante el tener la fe, esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, esa fe que está siendo implantada a través de esta palabra en esta hora, la palabra que hemos recibido en todo este tiempo de ser cristianos, de haber recibido a nuestro Señor y pertenecer al reino de Cristo, nuestro Rey y Señor. Todo eso, hermano, es lo que nos motiva, hermano, a perseverar, de solo pensar, hermanos, que no solamente Jesucristo es nuestro Salvador, que no solamente es nuestro proveedor, que no solamente nuestra protección, que no solamente nuestro ayudador, sino que es nuestro gran Rey que reina ahora, Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Hermano, ya el reino está dentro de nosotros, ya Cristo reina en nuestras vidas, ya nosotros reinamos con Cristo. Hermano, ya nosotros reinamos con Cristo, Él reina en nuestras vidas. Por eso, hermano, sigo hablando conforme a la palabra de Dios. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno, como quien dice, por la desobediencia de uno, solo reinó la muerte. ¿Por qué reina la muerte? A causa del pecado, por la transgresión de uno. ¿Quién? Adán. Adán transgredió. Adán desobedeció. Y solamente que reinó la muerte, hermano. Eso es lo que está reinando en el mundo, en el reino de las tinieblas. Muerte por aquí, muerte por allí, caos allá. Pero él dice la palabra, mucho más reinarán en vida. Óigalo bien, hermanos, le estoy leyendo Romanos 5:17. Mucho más reinarán en vida. Hermano, la iglesia ya está reinando. Nosotros estamos ya reinando en vida por un solo hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, hermano. Es para los que hemos recibido la abundancia de su gracia. ¿Quién es la abundancia de su gracia? Cristo es la gracia divina. Cristo es la justicia de Dios.
Cristo es el que nos justificó con el Padre. Reinamos, ¿por qué? Porque ya no estamos en el reino de las tinieblas, hermanos. Recuerde que fuimos librados y trasladados, hermanos, a un reino glorioso, a un reino de luz, a un reino donde mora la justicia, el amor, la bondad. ¿Todo por quién? Por un solo hombre, Jesucristo, hermanos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo y la iglesia de él, su amada novia, su amada esposa, es que está en Cristo, el segundo Adán, el que reina sobre ella. Gloria a Dios, hermanos. Pero, hermano, entendamos algo, que todo reino o gobierno, como les venía diciendo, tiene sus gobernantes, tiene su ejército, pero también tiene sus súbditos, porque un reino sin súbditos, entonces, ¿a quién se va a reinar? Tiene que tener súbditos. El reino de las tinieblas tiene sus súbditos, como tiene su gobernante. El reino de la luz, comandado por Jesucristo, tiene sus súbditos. ¿Quién es sus súbditos? Nosotros, la iglesia. Oh, los que le hemos recibido. También tiene su ejército. Ya sabemos que son los ángeles de Dios. El ejército de Satán, ¿quiénes son? Los ángeles caídos. Pero también tiene sus leyes, hermanos, sus leyes. El reino de las tinieblas, ¿quién es el que lo gobierna? Ya sabemos que es Satán. Pero ¿qué ley es la que rige en el reino de las tinieblas? Dice la Biblia que la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del reino de las tinieblas? En Adán, solamente el pecado, solamente reina el pecado. Y a causa del pecado, la muerte y el caos. El pecado que nos lleva a la borrachera, al adulterio, a la idolatría. ¿Cuál es la ley del pecado? Vive como quieras, haz lo que te parezca. No hay sino desamor, solo desamor. Haz lo que te guste, haz lo que te convenga. Crean lo que quieran. Yo creo en Dios, pero puedo hacer lo que se me venga, perdone la expresión, en gana. Puedo hacer lo que quiera. Yo tengo mi propia religión. Así dicen, hermano. Así dicen, yo tengo mi propia religión. Y es verdad, hermanos. Y es verdad porque la palabra de Dios no se queda con absolutamente nada. Dice allá en Deuteronomio 4:27, dice, mire lo tremendo de entender la palabra de Dios. En el reino de las tinieblas hay religión, hermanos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, hablando del pueblo de Dios. Y caeréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Estamos en diferentes naciones. ¿Y qué sucede? Cuando nacemos en una nación, en un territorio. ¿Y qué comenzamos a aprender? Lo que ese territorio, lo que esa nación nos enseña, lo que nuestros padres nos enseñan. ¿Dónde nacemos? ¿Dónde nacemos? En una religión. ¿Qué sucede? Dice el versículo 28 de Deuteronomio 4:28. Y serviréis allí a dioses, pero con minúscula, hermano, a dioses, hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Tremendo, hermano. La palabra no se queda con absolutamente nada, hermano. Mire, ahí nacemos en una religión. Y lo más tremendo es que se le sirve no es al Dios verdadero, sino a otros dioses. ¿Cómo? Hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, hechos de manos de hombres pecadores, igual que todos en Adán, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mire lo más tremendo, lo más hermoso, hermanos. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Eso es lo que sucedió con cada uno de nosotros. ¿Cómo le buscamos? De todo nuestro corazón, de toda nuestra alma. En la angustia me buscaréis, porque en la angustia me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí lo dice el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia,
Tremendo, hermano. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Y dice el versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, hermano, olvide. Increíble. ¿Cómo se hemos encontrado al Señor? ¿Cómo hemos, hermano, nadie puede decir que conoció al Señor en la dicha, en la gloria? No, todo, hermano, todos, yo pienso que todos tenemos testimonio que lo buscamos fue que en la angustia, en la dificultad, tan lindo nuestro Dios. ¿Y qué sucedió? Fuimos inmediatamente, ¿qué? Trasladados de ese reino, donde solamente servíamos a quien, a dioses paganos, hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pura idolatría, hermano. El Señor nos trasladó de la idolatría a la verdad, hermanos. ¿Pero por qué? Porque lo buscamos en la angustia. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Y si oyeres su voz. ¿Qué hemos escuchado nosotros? La voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra de la salvación. Ella es la que nos ha ministrado lo que somos ahora en Cristo Jesús. Ella es la que nos ha lavado. Ella es la que nos ha santificado. Por el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Por eso es lo importante de oír la palabra de Dios. Lo importante, hermano. Dios mío, nadie, hermano, nadie puede ser transformado si no es por la palabra de Dios, hermano, como en este tiempo que Dios está hablando tan poderosamente en la palabra. Pero tenemos que tener en cuenta las leyes que rigen cada reino, hermano. ¿Qué ley está rigiendo el reino de las tinieblas? El pecado, hermano. Y ahí mismo, ¿qué sucede? En ese reino también está, ¿qué? La religión, hermano, la religión. Por eso es que la religión nunca podrá salvar a nadie, hermano. Jamás la religión podrá salvar. Tristemente es una gran realidad, hermano. Una gran realidad, hermano. Y sigo, hermano, y seguimos aquí con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de verdad, con el Evangelio de la salvación. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:19. Esta palabra es completa, hermano. Esta palabra el Señor nos la da completica, hermano, para que ministre nuestras vidas, hermano. Aquel que aún no ha entendido esa verdad, esta noche le va a quedar clara en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Por eso dice Primera de Corintios 10:19 y 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Hermano, ya vemos que un ídolo que es de madera, de piedra, de plata, lo que vimos en Deuteronomio, hechos por manos de hombres. ¿Es algo? No es nada, hermano, porque un ídolo nada es, dice la Biblia. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican. ¿Qué sacrificamos nosotros? Alabanza, adoración a Dios. ¿Qué sacrifican los paganos en su religión, en ese estado en que se encuentran, hasta que no busquen del Señor, hasta que no escuchen su voz, su palabra? Todo lo que están pensando que lo hacen para el Dios verdadero, lo están haciendo es para el Dios de este siglo, hermano. Mire lo que dice. Antes digo que los gentiles sacrifican. ¿Cuáles son los gentiles? Los que aún están en el reino de las tinieblas, hermanos. Los que aún no pertenecen al pueblo de Dios. Los que aún no han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. A eso se les dominan los gentiles. Pero mire que ellos tienen su propia religión. ¿Pero a quién están adorando? Dice la Biblia, a los demonios los sacrifican. Hermano, es una triste realidad que la palabra de Dios no lo desnuda en esta hora, y a muchos ya no lo ha desnudado. Y por eso estamos gozosos, hermano, gozosos que ya nosotros no le rendimos culto a Satán, nosotros le rendimos cultos al Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de los señores, hermano. Y dice la palabra, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, hermanos. Nosotros no podemos ya ser partícipes, ¿qué? Con los demonios, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos en la ley del reino de las tinieblas, nosotros vivimos en la ley de ¿qué? De Cristo, la ley de Dios. El lenguaje del reino de las tinieblas, ¿cuál es? El pecado. Ya lo sabemos.
viven su propia religión, en su propia ignorancia. ¿Pero por qué? Porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, que les enceguezó el entendimiento. ¿Para qué? Para que lo sigan adorando y no adoren al Dios verdadero. Jesús, y postrado me adorares, te entregaré todos los reinos del mundo. ¿A quién están adorando la gente del mundo? A lo que ven, hermano. No adoran lo que no ven, sino tienen que ver algo para poder adorarlo. Tristemente es la realidad. Tristemente es la realidad. Y lo más tremendo es que, como Satán es un imitador, ¿cuál es nuestro Dios? Nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Ese también tiene su trinidad satánica. ¿Cómo le ilumina la palabra? Según dice en Apocalipsis 16:13. Dice, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satán. ¿Quién es la bestia? El anticristo y el falso profeta. Ahí está la trinidad satánica, el Dios de este siglo, que el mundo entero le ofrece ¿qué? Sacrificio a él, le ofrece ¿qué? Culto a él. Pero gloria a Dios que los que hemos sido librados y trasladados al reino de la luz, tenemos también ¿qué? Nuestra ley. ¿Cuál es nuestra ley? Según dice Santiago 2:8, dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es la ley real? Hay una ley real, hermano. Una ley real, como quien dice, una ley verdadera. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. O sea que, ¿cuál es la ley del reino? Del reino de la luz. Es el amor, hermano, el amor. Allí se cumple toda la ley en el amor. La ley de las tinieblas es que el pecado, el desamor, pero la ley del reino de Cristo es que el amor. Haga con los demás lo que quisieran contigo. No hagan con los demás lo que no quisieran contigo. Entonces ahí vamos entendiendo, hermanos, cómo es que hay un gobernante, hay un ejército, hay una ley, pero también ¿qué? Cada nación tiene ¿qué? Su idioma o lenguaje. ¿Qué tiene cada nación? Un idioma y un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del reino de las tinieblas? Comandado por Satán y sus demonios. ¿Cómo habla? Hablas a través de ¿qué? Del viejo hombre. A través del viejo hombre que está viciado, dice la palabra. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, hermano, viciado. ¿Lleno de qué? De vicios. ¿Cuál es el idioma del viejo hombre? Y sus obras infructuosas, dice la palabra ya en Efesios 4:22, dice, el viejo hombre, primeramente está viciado, lleno de vicios, hermano. ¿Quién colocó eso en él? Satán, hermano, Satán y sus demonios. Le inyectó ese veneno letal de pecado, esa soberbia, esa altivez, todo lo que es él se lo introdujo ¿qué? Al ser humano, en Adán. ¿Cómo está él? Dice que según los deseos engañosos. ¿Lleno de qué? De mentira. ¿Lleno de qué? De egoísmo. ¿Lleno de qué? De robo. Ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. Hurto, borrachera. Dice que lleno de palabras corrompidas, lleno de maledicencia. ¿Lleno de qué? De malicia. ¿Qué produce la malicia? Maledicencia. ¿Qué produce la maledicencia? Una persona que es maldiciente, que a toda maldice, se llena de gritería. ¿Qué produce la gritería? Mire el idioma del reino de las tinieblas. ¿Lleno de qué? De gritería. ¿Lleno de qué? De ira. Lleno de enojo. Lleno de amargura. Tremendo, hermano, lleno de amargura. Ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. Dios mío, bendito. ¿Llenos de qué? De falta de misericordia. No hay nada de misericordia en el reino de las tinieblas. Nada de misericordia. Pues, ¿qué misericordia va a haber si el que lo rige es el que no tiene misericordia con nada ni con nadie? Ya, él vive una vida amargada y quiere que todos sus súbditos sean que amargados.
¿Llenos de qué? De falta de perdón, llenos de odio. No perdonan, llenos de odio. Ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. Y lo más tremendo, dice que se manifiesta. Es evidente, hermano, ver ese lenguaje. Por eso allá en Gálatas también lo habla, de lo que es ese lenguaje. En Gálatas 5:21, 5:19 dice, ¿están qué? ¿Cuál es el idioma? Es el idioma de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No qué? No podrán ser qué, no podrán ser qué, trasladados al reino de las tinieblas, porque para ver un traslado tiene que haber qué, un clamor, tiene que haber qué, un reconocer su maldad, un qué, un estar hastiado de lo malo, como dice allí, y desde allí, y si desde allí me buscares, me encontrarán, porque me buscarán de qué, de todo vuestro corazón, hermano, solamente a través de un verdadero clamor, de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué va a suceder? Podemos ser ¿qué? Trasladados de ese reino tan terrible y fatal. Y poder ¿qué? Hablar ese idioma que se habla en el reino de la luz. Un idioma tremendo que se habla a diario en el reino de las tinieblas. ¿Cuál es? El de la queja. ¿Cuál será el último final de esa queja? En el infierno, hermano, triste, hermano, perdón, hermano, no me gusta hablar del infierno. Y hay muchos que no les gusta, pero hermano, pero es una realidad, el infierno es una realidad. El infierno es una realidad que todos los que están en el reino de las tinieblas, si no se arrepienten, allá va a llegar. Se quejan por todo y también va a surgir la queja de qué, de la perdición eterna, de la separación eterna de Dios, hermano. Gloria a Dios que en el reino de la luz en el cual se encuentra la iglesia, sobre la cual estamos cada uno de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora nuestro lenguaje es ¿qué? Es diferente. ¿Es el lenguaje de quién? De un nuevo hombre, hermanos. Un nuevo hombre. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí en Efesios 4:24 dice que ya nosotros ¿qué? Nos vestimos de ¿qué? De un nuevo hombre. Nos quitamos ¿qué? Ese viejo hombre que estaba viciado, que está dominado por Satán. ¿Y ahora qué? Nos vestimos de un nuevo hombre que es creado ya según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y por eso dice que ya de nosotros desechamos ¿qué? La mentira. O sea que ya nosotros ¿qué hablamos? Verdad. Ya el lenguaje del reino de la luz ¿qué es? Verdad. Es verdad. Ya el que hurtaba ya no hurta más. Ya no sale ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Ya que ya no hay amargura en nuestros corazones. Ya fuimos liberados, hermanos. Ya nos enojamos, pero el enojo no nos dura todo el día, hermanos. Ya podemos controlar esa ira, esa gritería, ya podemos echar fuera ese enojo, como dice la palabra. Ya no hay maledicencia. Ahora lo que es que hablamos bien, hablamos el lenguaje del amor. Ya no hay malicia. Ya que hay en nosotros un corazón que misericordioso. Ya que hay en nosotros un corazón que perdonador. Ya nuestro lenguaje es que un lenguaje nuevo. Que se manifiesta ¿qué? En el amor, en la fe, en la bondad, en la templanza, en la humildad, como dice allá Gálatas, lo que ya es el fruto del Espíritu, ya un fruto diferente, hermano, un lenguaje diferente. Ese lenguaje que ahora sobresale de nuestra boca es la alabanza. Muy al contrario del reino de las tinieblas, que es solamente ¿qué? Que es alabanza. Nosotros hablamos el idioma del cielo, que es la alabanza. Imagínense, hermanos, si nosotros pudiéramos hacernos un viajecito allá al cielo, nuevamente regresar, yo creo que todos llegaríamos con una buena noticia. Hermano, allí todos solamente
hay un idioma glorioso, el idioma celestial, la alabanza. Allá ninguno se queja. Hermanos, mientras que en el infierno, ¿qué? Todos se quejan, hermanos, todos se quejan. Pero los que somos de Cristo, ¿qué? Todos nos gozamos, adoramos, alabamos al Señor. Gloria a Dios. Ninguno que alaba a Dios, nadie puede quejarse, hermanos. ¿Por qué qué? Porque en el cielo no hay ninguno que se queja. Abajo todo es queja, pero arriba todo es ¿qué? Alabanza, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, nuestro lenguaje y nuestras acciones delatan de qué reino somos, hermano. De qué reino eres, hermano. De qué reino eres. Allí, hermano, está la diferencia. ¿Cuál es el lenguaje que domina nuestros labios? ¿Qué estamos manifestando, hermano? Dice que hay una sabiduría que es de lo alto. Una sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Dice que es una sabiduría que es ¿qué? Primeramente pura. Luego ¿qué es? Pacífica. Luego ¿qué es qué? Amable. ¿Qué es benigna? ¿Qué es llena de misericordia? ¿Qué es llena de qué? De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice allá Santiago 3:17. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar, la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Pero ¿cuál es la sabiduría del reino de las tinieblas? Porque también habla de una sabiduría. Dice ahí mismo en el capítulo 3 de Santiago, versículo 15. Pero la sabiduría que es terrenal, dice que es ¿qué? Animal y diabólica, hermano. ¿Cómo es la sabiduría del reino de las tinieblas? Animal y diabólica. ¿Por qué? Porque dice que es llena de celos, de amargura, de contención en el corazón, de jactancia, de mentira. Se miente contra la verdad. Esa sabiduría que no pertenece ¿qué? Al lenguaje de Cristo, al lenguaje del reino en el cual nos encontramos. Por eso, hermanos, es fácil diferenciar quién es del reino de las tinieblas y quién es del reino de la luz, hermanos. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es la sabiduría que estamos manifestando? ¿Cuál es el idioma que nosotros estamos hablando, hermanos? ¿Quejanza? ¿Queja y alabanza? No, hermanos. Un poco de cada cosa no puede suceder, hermanos. No puede suceder. Muchos parecieran que vivieran en los dos reinos a la vez, con un pie en un lado y con el pie en el otro. No, hermanos, no. Fuimos liberados y fuimos trasladados. Como quien dice, hermanos, ni nosotros podemos regresar allá, pero los de allá sí pueden regresar, sí pueden venir. ¿Sí qué? Si vienen a Cristo, si oyen su voz, la palabra de verdad, para que puedan ser, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, para que puedan, ¿qué? Comenzar, ¿qué? Un nuevo nacimiento, para que puedan empezar, ¿qué? Una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Así es, hermano. Por eso es que es fácil descubrir quién es de cada reino. ¿Quién pertenece al reino de las tinieblas? Que es del mundo. ¿Y quién pertenece al reino de la luz? Que es, ¿qué? Cristo y su iglesia. Cristo, su iglesia. Ahí está manifestado el reino ¿de quién? De luz. Por eso, hermano, cuando usted le dice a un hermano que es del reino, una persona que es del reino de la luz, y por ejemplo pierde el trabajo, ¿qué respuesta da aquel hombre o aquella mujer tan linda? Gloria a Dios, hermano. Parece de loco, hermano. Gloria a Dios. ¿Y cómo así que gloria a Dios? Lo escucha uno del reino de la tierra. ¿Cómo así que gloria a Dios? Si perdió el trabajo. No, gloria a Dios porque yo sé que el Señor me va a dar uno mejor. ¿Qué idioma, no? Pero entonces, ¿cuál es el idioma del reino de aquel que perdió el trabajo del reino de las tinieblas? Hermano, a echar madrazos, tirarle maldiciones al que le quitó el trabajo. Dios mío bendito. Ahí está la diferencia. Aquel hermano, aquella hermana que pierde algo, gloria a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Eso es fe. Eso es fe, hermano. Eso es fe, iglesia. Eso es alabanza. Ahí está, hermano, la diferencia.
Pero hermanos, ya para terminar, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a también a conocer algo más, hermano. Vamos a conocer otra característica del reino, de cada reino, por decirlo así. ¿Cada reino qué? En el reino natural, aquí el gobierno físico que vemos, ¿qué hay? Una bandera y un escudo. Una bandera y un escudo. Lo mismo sucede en el reino espiritual que fue dividido. Hay también una bandera y un escudo. Según dice Cantares 2:4, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mí. Y su bandera sobre mí fue el amor, hermano. Y su bandera sobre mí fue ¿qué? El amor. O sea, ¿cuál es la bandera del reino de la luz, del reino de Cristo, al cual fuimos ¿qué? Trasladados? El amor, hermano, el amor. El amor. Esto es lo que debe caracterizarnos, hermanos, como dice por aquí la palabra que somos, ¿qué? Cartas leídas. Cartas leídas. ¿En qué? En el amor. Todos deben de diferenciarnos. ¿Por qué? Por el amor, porque cada reino tiene su bandera. Pero ¿qué sucede? El reino de Cristo también tiene su bandera. ¿Cuál es la bandera? El amor, el amor. Por otro lado, ¿cuál es la bandera del reino de las tinieblas? ¿Cuál? Dígame. Si en el reino de la luz gobernado por Jesucristo es el amor, entonces en el reino de las tinieblas es al contrario, el desamor. ¿Cuál es la bandera del reino de las tinieblas? El desamor, el egoísmo. El egoísmo, esa es la característica del reino de las tinieblas. En Adán, dirigido por ¿quién? Por Satán y sus demonios, por la religión, el egoísmo. ¿Cómo así que el egoísmo? Sí, ese amor a mí mismo. Primeramente yo, después yo. Y por ahí de último, yo, otra vez yo. Tremendo, hermano, tremendo. Tremendo lo que diferencia cada reino. Mero egoísmo, hermanos. Amor hacia uno mismo. El ego. Como aquel sujeto que es el padre de la mentira, Satán, que se reveló del orgulloso. Así son todos sus súbditos, hermanos, llenos de egoísmo. Vivo para mí, me esfuerzo para mí, me preocupo por mí. Todo gira alrededor de mí. Yo. Cuando quieras saber de qué reino es alguien, solo mira la bandera que tiene, hermanos. Solo mira la bandera que tiene, hermanos. Egoísmo, egolatría. Si ves los colores del egoísmo, ya sabrás a qué reino pertenece esa persona, hermano. ¿A cuántos conoce usted así, hermano? Uy, hermano, yo conozco cantidades, hermano. Pero, hermanos, ahí está la bandera, la diferencia de estos dos reinos, la bandera de cada uno. Pero también hay un escudo, hermanos. ¿Cuál es el escudo del reino de la luz? Dice la Biblia que nuestro escudo es ¿qué? La fe, hermano, la fe. Gloria a Dios por el escudo que tenemos en el reino de Cristo. La fe, hermano, la fe que nos ha sido dada. La fe que es como un granito de mostaza que va creciendo y que nos va a repartir a cada uno según el propósito de Dios y según la capacidad de cada uno. Esa fe. ¿Qué produce esa fe? Obediencia. Entonces, ¿cuál es el escudo del reino de la luz? La fe que produce la obediencia. Entonces, ¿cuál es la bandera del reino, el escudo del reino de las tinieblas? Todo lo contrario, incredulidad. ¿Qué produce la incredulidad? ¿Produce obediencia? No, señor, la incredulidad produce que al contrario, rebeldía. Todo lo contrario, hermanos. El escudo del reino de la luz, la fe, que produce obediencia. El escudo del reino de las tinieblas, la incredulidad, que produce rebeldía. ¿Quién es el rebelde? El que lo comanda. ¿Quién le lo siguen? Los rebeldes. Por eso dice allá en Efesios 2, que opera en los corazones ¿qué? Rebeldes. Ahí es donde está
el gobierno de Satán. ¿A dónde está operando? En los corazones rebeldes. Él no opera en un corazón obediente, no, ahí no puede operar ya, porque ahí opera ¿quién? Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Por eso ya, para terminar ahora sí, hermanos, este mensaje de poder, más que un mensaje, una enseñanza, una revelación, hermanos, para que cada uno podamos distinguir en qué reino nos encontramos cada uno y en qué reino está nuestra familia, nuestros amigos. ¿Para qué? Para juzgarlos, para condenarlos, no, para orar por ellos, para que ellos tengan misericordia de nuestras familias y les dé el privilegio de ¿qué? De ser liberados para poder ser trasladados. ¿A dónde? Al reino en el cual nos encontramos tú y yo, hermano, hermanita linda que me escucha, hermano. Por eso vamos a leer, hermanos. Entonces ya como hemos entendido, también hay que bandera, escudo, pero también hay un conflicto, el tremendo, hermano. Hay un conflicto entre estos dos reinos, pero tremendo, hermano. Un conflicto bravo. Y cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Y la palabra misma nos la va enseñando. ¿Cuál es el conflicto? Vámonos a la segunda de Corintios 6:14, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa y ella es la que nos habla y nos muestra la verdad y se cae la venda que el Dios de este siglo había puesto en las mentes, pero que a través de la palabra es quitada, hermano, para que entendamos que somos de Cristo, que ya no somos del reino de las tinieblas, sino que somos del reino de luz. Por eso dice en 2 de Corintios 6:14, dice el título, somos templo del Dios viviente, hermano, del Dios viviente. ¿Dónde nacimos? ¿En qué nación fuimos trasladados? Dice que allí serviríamos, ¿qué? A dioses hechos de manos de hombres. Pero ahora, ¿qué somos? Templo del Dios viviente, hermanos. Gloria a Dios. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Como quien dice, con los que están en el reino de las tinieblas aún. Con ellos nos podemos reunir para hablarles, pero del amor de Cristo, para manifestarles la luz que hay en nosotros, hermanos. Ellos están en tinieblas, pero nosotros, ¿qué? Tenemos la luz de Cristo. Por eso dice que nuestra luz debe alumbrar allá donde está, ¿qué? La incredulidad. Pero hay, ¿qué? Hay una demanda, hay una orden. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Esto habla de qué? De no ir nunca jamás un hombre de Dios, una mujer de Dios puede como quien dice, tener vínculos amorosos, por decir así, con alguien del reino de las tinieblas. Jamás, hermano, yo no me puedo casar con una, por eso yo esperé tanto tiempo, mucho tiempo, que me presentaban muchas mujeres del reino de las tinieblas, y yo me las dejaba, y sin embargo el enemigo lo quiere engañar a uno por ese lado. Pero nunca jamás un hijo de Dios que es del reino de la luz puede, ¿qué? Unirse en ese yugo con una mujer incrédula, o viceversa, hermanos, una mujer impía. ¿Por qué? Dice la Biblia, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, hermanos? Tú una mujer justa, tú un hombre justo, con una persona injusta. Ay, Dios mío, hermano. No puede ser, hermano. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mire qué tremenda confrontación la que hay. Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como lo leímos en 2 de Pedro 2:9. Que ya nosotros somos, ¿qué? El pueblo de Dios. ¿Que fue trasladado de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por lo cual, hermano, que me escucha, si aún está allí, dejándose engañar por el enemigo, que quiere unirse en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula, que aún está atrapado en los ídolos. Salid de allí, pueblo mío. Dice el versículo 16, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Mira el conflicto tan tremendo, hermanos. Según nos muestra allí la palabra, podemos ver que dice que qué compañerismo tiene que Cristo con Belial. Allí está ¿qué? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene qué? La justicia.
¿A quién pertenece la justicia? Al reino de Dios. ¿A quién pertenece la injusticia? Al reino de Satán. ¿A quién pertenece la luz? Al reino de Dios. ¿A quién pertenecen las tinieblas? Al reino de Satán. ¿Y quién es el que gobierna en el reino de Dios? Cristo. ¿Quién es el que gobierna en el reino de las tinieblas? Belial o Satanás. ¿Qué hay en el reino de Dios? Solamente ¿qué? Creyentes que le han creído a Dios y que ahora somos discípulos. ¿Y qué hay en gente llena de fe? ¿Qué hay en el reino de Satán? En el reino de las tinieblas. Incredulidad, rebeldía. ¿A quién adoramos en el reino de Cristo, en el reino de la luz? A Dios. Al Dios y Padre nuestro amado Señor Jesucristo. Al Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob. Al Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en el reino de las tinieblas, a los ídolos. A los ídolos que son movidos, ¿por qué? Por el dragón que es Satán. Por el anticristo que es el hijo del diablo. Y por el falso profeta, que son los falsos profetas, los falsos apóstoles, la falsa religión, hermanos. Por eso es el consejo de Santiago 4:4, donde dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, hermano. Por eso es que esa palabra nos da este consejo. Por eso es que es bueno entenderla. Por eso es que no podemos tener que amistad con los del mundo. No podemos, hermano. Tenemos que llenarnos de amor y de comprensión por lo que ellos están pasando, porque nosotros también ya pasamos por ese reino. Entonces nosotros no podemos estar juzgando y condenando, no, al contrario, mostrándoles lo que ahora somos, la diferencia que hay entre reino y reino, hermano, como Dios nos lo está mostrando en esta hora, pero sabemos que tenemos que manifestarlo, ¿qué? ¿A través de qué? De un lenguaje diferente. ¿A través de qué? De una bandera. ¿A través de qué? De un escudo. Sí, hermanos, así nos lo ha declarado la palabra, hermano. Así nos lo ha declarado la palabra. Vale, el otros dos versículos allí muy importantes, hermanos, para terminar. En el nombre poderoso de Jesús, con esta poderosa palabra. Dice en 1 Corintios 15, 45 y 47. Solamente dos versículos les voy a leer. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira la diferencia, hermanos. El primer Adán, ¿quién es? Alma vivificante. El segundo Adán es Cristo, es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual, hermano. Tremendo, ¿no? Primero tenemos que pasar ¿por qué? Por Adán. Para luego hacer ¿qué? Tener un traslado. ¿Cuál? Ir al ¿qué? Al segundo Adán, al postrer Adán. ¿Qué es espíritu qué? Vivificante. ¿Qué es espíritu qué? Que adora a Dios. ¿Qué es espíritu qué? Que trae el cambio, que trae la transformación, que ya es un hombre y una mujer ¿qué? Espiritual, hermano, espiritual. Por eso es necesario que seamos ¿qué? Espirituales, hermano, que mostremos lo que tenemos en Cristo Jesús, que ya no estamos mirando nosotros las cosas que se ven, hermano, todo lo que se ve es temporal, todo pasará, sino que las que no se ven, eso es lo que debemos de interesarnos nosotros, que hay que orarle al Señor para que nos abra los ojos del entendimiento, para poder entender su propósito, su voluntad, que entendamos que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, que pertenecemos ¿qué? Al reino de luz, hermano, al reino de luz, donde somos dirigidos, ¿por qué? Por la verdad, donde tenemos una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del amor, donde tenemos ¿qué? Un lenguaje diferente, el lenguaje del nuevo hombre, hermanos hermosos, donde nuestro idioma ¿qué es? La alabanza, la adoración, la exaltación a Dios, aleluya, tenemos una bandera. ¿Cuál es? El amor, el amor. El amor fluye a nosotros, que cada día seamos revestidos de ese Cristo de la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque estos dos reinos, para terminar, hermanos, estos dos reinos tienen un fin y el tremendo. ¿Cuál es el fin? El reino de Dios. Hermanos, ya sabemos que el reino de Dios nunca pasará, hermanos. Cielo y tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. El reino de Dios terminará como empezó. O sea, como quien dice, nunca jamás. ¿Por qué?
porque no tuvo ni principio ni tendrá fin, hermanos, como dice Apocalipsis 11:15. Se los voy a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, oiga hermanos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, hermano, iglesia. Eso es lo que nos espera, hermano. Ya estamos reinando, pero también tenemos por siempre y para siempre con nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. Somos herederos y coherederos con Cristo de todo lo que existe en este universo, hermano. Por eso es muy importante saber en qué reino estás, hermanos. En esta hora, en esta noche, el Señor te ha revelado a qué reino perteneces, hermano. Y si aún hay cosas de ese reino de tinieblas, hermano, las tinieblas irán pasando y la luz de Cristo tiene que dejarse ver en cada uno de nosotros, hermano, porque hay un fin para estos dos reinos. El reino de Cristo no tendrá fin jamás, porque será para siempre, gloria a Dios. En cambio, todo lo contrario, todo lo que empieza mal, termina mal, hermanos. Todo, escuchen bien, todo lo que empieza mal, termina mal. Por eso no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, amado, amada. Este reino empezó, ¿qué? Con el orgullo de Satán, como lo leímos allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 también nos lo describe. ¿Cómo empezó este reino? Con el orgullo. ¿Cómo va a terminar? Con su derrota, hermano, y la de todos los que forman parte de su reino, hermanos. Como lo dice allá en Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 10 y 15. El 10 dice, y el diablo que los engañaba, como quien dice, ¿quién? El que gobierna el reino de las tinieblas. ¿Qué hace? Engaña. Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿qué? La bestia y el falso profeta. Miren dónde está su trinidad satánica. El diablo, que es el dragón. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. ¿Dónde será el fin del Dios de este siglo? Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Pero mire lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, el que no perteneció al reino de la luz, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hay una realidad, hermanos. ¿Qué le espera al reino de las tinieblas con todos sus seguidores? El lago de fuego, dice la palabra, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, manifestar lo que somos, hermanos, y llenarnos de amor por los que aún están allí en ese reino, hermano. Por eso la iglesia ora, por eso la iglesia clama, por eso la iglesia, que es luz, manifiesta esa luz donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, hermanos. Por eso la iglesia siempre deja ver esa bandera de amor, de misericordia hacia los perdidos. Por eso la iglesia de Dios ya no es egoísta, sino que es llena de amor. Por eso la iglesia de Cristo tiene su escudo, que es parte de ¿qué? La armadura del cristiano. Ese escudo que es ¿qué? La fe, la obediencia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Bendito seas tú porque nos da la revelación por la palabra, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos del entendimiento y haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Éramos, pero ya no somos, Señor. Éramos, pero ya no somos, porque tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Tú tuviste misericordia, Dios. Sí, Padre, y nos lavaste, y nos santificaste, y nos justificaste con la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Nos justificaste en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, Padre. Nos trasladaste, Señor, nos trasladaste, como lo dice la palabra, Señor, allí en Colosenses, Dios mío bendito, Padre. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Aleluya. El cual, oh Padre, tú nos has librado. Tú nos has librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder de Satán.
y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado, Padre, en el cual tenemos alegría, gozo, contentamiento, esperanza, Señor, de que ya reinamos y que reinaremos contigo para siempre, aleluya, porque así como un hombre pecó, Señor, un hombre pecó y por haber pecado solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo que obedeció, Jesucristo. Y todos nosotros que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de justicia, aleluya, gloria a Dios, porque tu reino se ha establecido en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, y tú eres para nosotros Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestro corazón en esta hora, Señor, Padre, y nos has dado una enseñanza poderosa, Señor, que nunca jamás se podrá quitar de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, Señor, y cada día, Señor, podemos manifestar esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, esa sabiduría tuya, Señor, esa sabiduría, Padre, que solamente se vive en el reino de la luz, Padre, esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, de lo alto, que viene de ti a nuestras vidas, Señor, esa sabiduría que es pura, Padre, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, Dios amado, y de buenos frutos, Padre, en esa sabiduría que no hay incertidumbre ni hipocresía, Señor, papá, oh, Padre, no hay hipocresía en tu reino, no hay hipocresía, no hay falsedad, sino que hay transparencia, hay un corazón puro, una conciencia limpia y una fe no fingida, aleluya, todo por tu amor y por tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya. Queremos hacer esta declaración esta tarde.